Estimados alumnos, cordiales saludos. Vamos a tocar el tema de los diseños de investigación denominados casos y controles. Estos diseños de investigación, o este diseño de investigación de casos y controles, tiene por finalidad encontrar causales, varias causales a partir de un efecto. Esas causales usualmente las conocemos como factores asociados, factores pronósticos, factores de riesgo, y todo eso lo vamos a hacer a partir de un efecto. Cuando todos ustedes estén realizando estos estudios, factores asociados a la periodontitis, factores asociados al aborto incompleto, factores asociados a las complicaciones de la cirugía bariátrica, etcétera, vamos a pensar inmediatamente en un estudio de casos y controles. Recordar que los casos y controles, dentro de la clasificación de los diferentes diseños, está dentro del grupo de los diseños analíticos. Y los diseños analíticos son los que tienen dos variables y por lo tanto lo tengo que estudiar con dos grupos de estudio. Y es así que el analítico, en los ejemplos que hemos dado, cuando decimos factores asociados a la periodontitis, las variables son factores asociados una variable, periodontitis otra variable, donde los factores asociados son la causa y la periodontitis es el efecto. Y entonces en los estudios de caso control, yo voy a partir del efecto. ¿Por qué digo que voy a partir del efecto? Porque voy a hacer dos grupos. Un grupo que tiene el efecto, a quien vamos a llamar casos, y otro grupo que no tiene el efecto, que vamos a llamar controles. Entonces, de esa manera, estoy en este lado de aquí. Este es un estudio analítico, observacional, que va a ir del efecto a la causa, y ese es el denominado caso control. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto usualmente es un estudio retrospectivo, puesto que yo voy a partir del efecto. Si ya tengo el efecto, obviamente la causa ya existió, está en el pasado. Y esa causa la voy a buscar usualmente en historias clínicas, en base de datos, donde están registrados todos estos episodios en relación a los factores causales. ¿Queda claro eso? Segundo, que este es un estudio comparativo, analítico, por eso es analítico, comparativo, analítico es lo mismo, donde yo tengo dos grupos, uno con el efecto y otro sin el efecto, esos son los casos, el que tiene el efecto es el caso y el que no tiene el efecto es el control. Si trato de graficar esto, yo aquí voy a tener 5 casos y voy a tener 5 controles. Y retrospectivamente voy a ir a buscar un factor asociado, un factor causal. Y entonces en el pasado voy a ver que en los grupos de casos, este causal se presentó en 3 de los 5, que equivale al 60%, y en el grupo control solamente se presentó en 1 de los 5. Entonces en uno fue el 60% y en el otro 20%. Se van a hacer aquí unas aplicaciones estadísticas y vamos a determinar que en los casos la causal se presentó en el 60%, que es mucho más que en el control. Por lo tanto, en ese momento yo digo que eso es un factor asociado a que se presente la situación que está en el grupo de casos. Eso es en esencia este trabajo de casos y controles. Ejemplo de estudios de casos controles. Factores asociados a la mortalidad en pacientes gestantes sometidos a operación cesárea, donde la población de estudios son las gestantes sometidas a operación cesárea. Y yo voy a estudiar en esa población dos variables, los factores asociados y la mortalidad. El segundo es consumo de tabaco asociado al cáncer de pulmón. Entonces, el efecto es el cáncer de pulmón y el causal es el consumo de tabaco. En este caso, yo haré dos grupos. El grupo que murió de cáncer, el grupo que tiene cáncer de pulmón y un grupo que no tiene cáncer de pulmón. Y en cada uno de ellos preguntaré cuántos han fumado o no han fumado. Y allí estableceré la diferencia y si existe la diferencia estadísticamente, yo podré decir si el tabaco está asociado al cáncer de pulmón. El otro ejemplo, factor de riesgo para la pérdida del implante dental osteointegrado. O sea, aquí tengo como población todos los pacientes que han recibido un implante dental. ¿Y cuáles son las dos variables? Los factores asociados y la segunda variable es pérdida del implante. Entonces yo tendré aquí dos grupos, los que perdieron el implante y los que no perdieron el implante. Y pasaría a buscar retrospectivamente
cuáles son los factores que se presentan más frecuentemente con la pérdida del trasplante, con la pérdida del implante. Y de esa manera yo podría decir, ese es un factor asociado. Entonces, va del efecto a la causa, tal como lo trato de mostrar en esta gráfica. Voy del efecto en busca de la causa. Tengo dos grupos de estudio, uno de casos y otro de controles. Casos el que tiene el efecto, control el que no lo tiene. Una vez establecidos los grupos, se va en busca de los factores estudiados. La característica de este estudio de casos y controles es que el número de controles es igual o múltiplo que el número de casos. Si yo tengo 100 casos, voy a tener 100 controles. Si tengo 50 casos, voy a estudiar 50 controles. Voy a enfrentar 50 contra 50, 100 contra 100. Pero también lo puedo hacer por el doble, por el múltiple. 50 contra 100 controles, 100 contra 200 controles, y así sucesivamente. Eso lo determina el investigador. Otra de las ventajas, y eso es lo que figura ahí en la lámina, es que yo yo puedo encontrar varios causales. Y es cuando estudio los factores asociados. La misma conjugación o la misma forma de decirlo me lo dice. Factores asociados. Estoy buscando varios. Por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos, factores asociados a la pérdida del implante, yo voy a estudiar la edad, voy a estudiar el sexo, voy a estudiar si son fumadores, voy a estudiar el número estudiar el número de cepillados dentales que hay todos los días, entre otros. Voy a estudiar varios causales. Algunos me saldrán, otros no me saldrán estadísticamente significativos para decir que son factores asociados. Pero si me salen varios. En el otro ejemplo que ponemos, que pusimos, mortalidad asociado a las operadas de cesárea, factores asociados a la mortalidad operada de cesárea. Entonces voy a ver qué edad tienen, cuántos controles prenatales tuvieron, cuántos antecedentes de parto tuvieron, si tuvieron infecciones urinarias, si tuvieron toxemia, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo estudiar varias causas. Por eso, cuando yo trato de estudiar varias causales, varios factores que estén asociados a un determinado efecto, entonces el estudio es casos y controles. Pero tiene una desventaja, que yo no puedo determinar la prevalencia de ese efecto. No puedo determinar la prevalencia de ese efecto. Por ejemplo, en el estudio de la mortalidad de la cesárea, yo no puedo decir cuál es la tasa de mortalidad. No lo puedo determinar con un estudio de casos y controles. Entonces, este me sirve pues para determinar etiologías, me sirve para determinar causalidad, asociaciones, riesgos, pronósticos, todo en relación a un efecto. Este estudio es muy efectivo en enfermedades de larga evolución. Si yo trato, por ejemplo, este del tabaco y del cáncer de pulmón, si yo trato de hacerlo prospectivo, tendré que esperar 30 años, pues que se acabe de todo el tiempo que tarde en desarrollar un cáncer en un fumador. Entonces yo no voy a vivir de repente 30 años más para ver los resultados. Entonces hago un cato control. Hoy día busco los cancerosos y busco un control y comienzo a preguntarles cuánto fumaron, cuánto no fumaron, y el trabajo lo tengo listo en el menor tiempo posible. Entonces, cuando hay algo que no se conoce y que es de largo plazo, que el periodo, el intervalo entre la presencia de la causa y el efecto es muy largo, entonces vale la pena pensar en un estudio de caso control. Por lo mismo que son retrospectivos y que los datos usualmente ya los tenemos, son estudios rápidos y poco costosos. Siempre una de las características que tenemos, uno de los cuidados que tenemos que tener cuando hacemos este estudio, es que los casos y controles sean muestras homogéneas. ¿Qué cosa quiero decir con muestras homogéneas? Grupos homogéneos. ¿Qué cosa quiero decir con ello? Que los dos sean iguales en todo, escuchen bien, que sean iguales en todo menos en lo que se está estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando el tabaco asociado al cáncer de pulmón, entonces lo único diferente que van a tener ellos es que unos fumen y otros no fumen, y eso todavía yo no lo sé. Pero tienen que ser de la misma edad, los dos grupos tienen que tener el mismo promedio de edad, los dos grupos tienen que tener el mismo porcentaje de sexo, los dos tienen que tener más o menos el mismo grado de instrucción, los dos tienen que tener más o menos la misma ocupación. Y eso significa que son variables homogéneas.
Y sobre todo, ¿en qué? En aquellas variables, en aquellos factores o en aquellas circunstancias que puedan variar el efecto. Que puedan variar el efecto. Entonces, eso que puede variar el efecto tienen que ser iguales en los dos grupos. Por ejemplo, si yo voy a estudiar cuáles son los factores si la periodontitis está asociado al parto prematuro, yo voy a tener dos grupos. Una que tiene parto prematuro, que tienen el efecto casos, y otra que no tienen el parto prematuro, controles, o sea, parto a término. Y en ambas voy a preguntar quién, o voy a registrar, ver el registro de la historia, quién tiene periodontitis y quién no tiene periodontitis. Pero los dos grupos tienen que ser iguales en aquellas variables que pueden desencadenarme parto prematuro. Por ejemplo, la infección urinaria. Ambos grupos tienen que tener el mismo porcentaje de infecciones urinarias. Puede ser que esté asociado al peso. Ambas deben tener un mismo promedio de índice de masa corporal. Entonces, ese es el objetivo de mencionar esto. Los dos grupos tienen que ser homogéneos, tienen que ser iguales en todos, menos en lo que se está estudiando. Aquí no hay riesgo del investigador, por lo que no vamos a hacer ninguna intervención. Por lo tanto, éticamente son muy aceptables porque no estamos haciendo ninguna intervención. Y obviamente tienen las desventajas de todo estudio retrospectivo donde los datos que se recogen no han sido tomados de manera estandarizada. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de este estudio? Son de bajo costo, no hay intervención sobre las personas y por ende no generan problemas éticos trascendentes y son de rápida ejecución e implementación. ¿Cuáles son las debilidades? No se puede determinar la incidencia o prevalencia del efecto. Yo sé que va a haber un efecto, pero no puedo decir en qué porcentaje se presenta ese efecto en toda la población. Porque estoy extrayendo nada más que un grupito de pacientes que tienen el efecto. Y yo no sé de qué universo estoy sacando a esos pacientes. Como yo no sé de qué universo estoy sacando, no puedo saber qué porcentaje de ese efecto está en toda la población. Entonces, no se puede determinar la incidencia o prevalencia. Y el gran problema de estos trabajos es que yo puedo tener grupos que no representen verdaderamente a lo que estudio, por lo mismo que les estoy diciendo, lo que se llaman muestras sesgadas. Puedo tener sesgos en estos trabajos y me va a hacer que estos trabajos pierdan su validez. Muy bien, mis queridos alumnos, con esto acabamos la presentación de cómo es el diseño de un estudio de casos y controles. Resumiendo, casos y controles es un estudio analítico donde yo pretendo encontrar una asociación entre un factor causal asociado y un efecto. Y para ello voy a tener dos grupos de estudio divididos por el efecto. Un grupo que tiene el efecto y otro grupo que no tiene el efecto. Y luego, en cada uno de ellos voy a ir a buscar el porcentaje, la presentación de aquel factor que yo estoy estudiando. Eso es lo esencial del estudio de casos y controles. Hasta la próxima.